Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Estamos nuevamente aquí, delante del Señor, ¿verdad? Del Dios vivo. Mi hermano Jorge Morales Perales y un servidor Víctor Espinosa Hernández en este programa radial Poder y Misericordia de Dios. Esperamos que los escuchen y sea de gran bendición a sus vidas. Sí. Las 8 de la mañana, en punto. Baja. No tanto, no tanto. No, casi todo. Que se le bajara, pero no tanto. No tanto. Tantitito, por favor. Ahí está. Hoy tenemos el tema del arrepentimiento. Vamos a dar inicio en un momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un saludo a todos ustedes, hermanos que nos ven a través del Face. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos que este mensaje sea de grande bendición y que sean bases también para que ustedes puedan hablar lo que es el mensaje de salvación, las buenas nuevas. No oigo nada. Sí, bueno, buenos días. Dios les bendiga. Nuevamente damos gloria a Dios por un programa más, por un mensaje más de Señor Jesucristo. El tema de hoy es el arrepentimiento. ¿Cómo ve, Pastor Víctor? Pues vemos una gran necesidad, precisamente, no solamente en el pueblo de Dios, sino en todos los pueblos, ¿verdad? Es un tema muy interesante que vino preparando precisamente aquel profeta de Dios, por nombre Juan, ¿verdad? Llamado el Bautista, que venía precisamente a preparar el camino para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Sí, venía dando testimonio de él. Y decía, ¿verdad?, que todo aquel que quisiera formar parte del pueblo de Dios tenía que arrepentirse Amén. de su pecado, que tenía que enderezar sus caminos, ¿sí? Y pues precisamente es lo que Dios, ¿verdad?, ha hablado a nuestras vidas, que pues tenemos que precisamente dar ese mensaje, porque Juan estaba hablando a personas que estaban instruidas en la ley. Amén. No desconocían la palabra de Dios. Así es. Entonces es lo mismo que sucede en estos días, hermano Jorge. Nosotros tenemos que hablar del arrepentimiento, obviamente sí, a todos los pueblos, a toda la gente, a toda alma, ¿verdad? Pero principalmente al pueblo de Dios, Amén. que muchas veces, ¿verdad?, en lugar de vivir confiando en Dios, la iglesia podemos vivir confiados. Y hay quienes siguen coqueteando con el diablo, Así con las es. cosas del mundo, viven en el pecado. Después de haberse arrepentido, siguen coqueteando con Así el es, mundo. le han abierto la puerta al enemigo para que entre en sus vidas y les gobierne. Es algo así como me arrepiento de mis pecados, pero no dejo el mundo. Así es. No se puede. No hay un arrepentimiento genuino, porque arrepentirse es apartarse. Así es. Si Ese alguien es se el queda ahí mismo, significado, entonces ¿verdad? no hay arrepentimiento, no hay cambio en su vida. Y el primer paso para llegar a Dios es el arrepentimiento. Amén. Así es. ¿Sí? Damos gloria a Dios y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo voy a leer esta palabra. Adelante, hermano. En el libro de Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15, dice así la Escritura. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, Amén. diciéndoles, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. El evangelio. El evangelio significa las buenas nuevas. Y esto es lo que nosotros traemos a ustedes, las buenas nuevas de salvación. Amén. Así es. Pero el Amén. caso, como Gloria a Dios. decíamos, no es nada más arrepentirse, sino apartarse del pecado. Amén, sí. ¿Verdad? Así es. Muchos de nosotros, cuando hemos cometido un acto malo, nos arrepentimos de haberlo hecho, pero ya lo hicimos, ¿verdad? Cuando hay remedio, pues lo solucionamos, pero ¿y cuando no hay remedio? ¿Sí? ¿Nos duele? Dice, híjole. En una palabra común dice, la regué, ¿verdad? La regué, ¿sí? Si es sobre una persona, le pides perdón, ¿sí? Si es que
hubo un adeudo, pues tratas de liquidarlo, de enmendarlo, ¿sí? Dentro del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento del cual Jesús hablaba y decía, arrepentíos y creer al Evangelio, ¿sí? Es prepararse para el reino de Dios, Amén. ¿sí? Así es. Sin arrepentimiento no puede haber perdón, ¿sí? Y la sangre derramada en la cruz del Calvario fue precisamente para eso, para que una vez arrepentidos, nuestros pecados sean borrados. Así es, hermano. Pues sí, es algo muy interesante que tenemos que retomar, ¿sí? Porque Sí. a veces, pues como que la iglesia se olvida, entonces tenemos que comenzar por el principio. Dijiste algo muy importante acerca de la salvación, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, ¿sí? Entonces tenemos, primeramente que tomar en cuenta, ahora, ¿qué es el arrepentimiento, sí? El arrepentimiento es un sentimiento de remordimiento, es un cambio de mente o un volverse del pecado a Dios, ¿sí? Cuando alguien se arrepiente, como estábamos comentando hace un momento, se aparta del pecado. Si no se aparta, quiere decir que no se ha arrepentido, que sigue en lo mismo, ¿no? Entonces es muy importante, ¿verdad? Que todos, ¿verdad? Tomemos en cuenta qué es el arrepentimiento, porque podemos decir que nos arrepentimos de cierta conducta, de cierta cosa, ¿verdad? Pero al rato lo volvemos a hacer. Entonces no hay un arrepentimiento genuino, no hay un arrepentimiento verdadero. Entonces, si realmente estamos experimentando, ¿verdad?, un sentimiento, ¿verdad?, de remordimiento, debe haber un cambio de mente, debe haber una transformación, ¿sí? Ese es el cambio verdadero, ese es un arrepentimiento, ¿sí? Un cambio de mente. Todos nosotros comenzamos a pensar de una manera diferente, ya no podemos pensar de la misma manera, ya no podemos pensar como lo hacíamos en el mundo, porque escrito está también en la Biblia, ¿verdad?, dice en Colosenses, si mal no recuerdo, que nosotros tenemos que tener el pensamiento de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, si Él tiene pensamientos correctos, ¿verdad?, de amor, de bondad, entonces no podemos tener pensamientos de maldad, de venganza, etcétera, ¿no? Sí. Tenemos que realmente tener ese pensamiento, ¿verdad? Dar los frutos del Así es, arrepentimiento. dar frutos dignos del arrepentimiento. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo precisamente Juan el Bautista pues comenzaba, ¿verdad?, a predicar. Dice la escritura, ¿verdad?, en el libro de Mateo capítulo 3, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Dice, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Esto quiere decir que estaba llamando a todos los pueblos a un arrepentimiento. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? ¿Sí? O sea, Jesús viene, Él es el rey. No puede haber un rey sin un pueblo, ¿verdad? Amén. Entonces, tiene que haber, ¿verdad?, ese pueblo que le adore, que le respete, ¿verdad?, que realmente esté dispuesto a caminar en obediencia. Entonces, no puede haber, ¿verdad?, un reino, ¿sí?, sin un rey. Entonces dice, aquí hay que arrepentirse para que formen parte del reino. Quien quiera formar parte del reino, o sea, del reino de Yeshua, del reino de Dios, tiene que arrepentirse, ¿sí? ¿Por qué les hablaba del arrepentimiento? Porque nada corrompible puede entrar en el reino de Dios, así está escrito. Amén. ¿Sí? Cuando vemos esa palabra, ¿verdad?, poderosa en Tesalonicenses también dice, ¿verdad?, que pues seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque nada corrompible, nuestra carne es corrompible, por lo tanto, en el día del Señor, ¿verdad?, quienes estén muertos y sean levantados, pues tienen que ser transformados. Los que estemos vivos, ¿verdad?, pero también vivos en el espíritu, no solamente en la carne, entonces vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, es donde seremos perfeccionados, ¿sí? A causa de ese milagro tan grande que va a hacer nuestro Señor Jesucristo en ese día. Entonces, tenemos ese entendido, ¿verdad?, gloria a Dios, de que pues debemos realmente cambiar. Aquí en la parte de Gálatas capítulo 5, en el verso 16, el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. ¿Qué es esto? Que los deseos de la carne es contra Dios. Sí, claro. Cuando dice, ¿verdad? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Amén. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, o sea, si ya te arrepentiste y empiezas a dejarte guiar por el espíritu, ¿verdad?, vas a rechazar los deseos de la carne.
Es muy importante eso, hermano Jorge, Gloria a Dios. porque hay muchos hermanos, ¿verdad?, que llegan a las plantas de Cristo, pero comienzan a decir, es que esto es poco a poco, aunque el mismo Espíritu Santo les da entendimiento, aunque están leyendo lo que es cosa abominable a Jehová, y dicen que no, que ellos van a cambiar poco a poco, porque así les dieron una mala enseñanza, una mala doctrina, que no es sana, ¿sí?, ni viene de parte de Dios, porque cuando es de parte de Dios, se le da libertad al Espíritu Santo, y Él es el que comienza a hacer la obra perfecta en nuestras vidas. Sí, por eso es que el mismo Juan, ¿verdad?, decía, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, o sea, endereza tu camino, ¿sí? Amén. Ya apártate del pecado. ¿Sí? Cuando alguien realmente está en Cristo, ¿sí?, aquellos hermanos, ¿verdad?, que han profesado su fe en Cristo Jesús, aquellos pastores, evangelistas, ¿verdad?, que pues que le han dado rienda suelta al pecado, ¿verdad?, que siguen apapachando al pecado, que se siguen abrazando de Satanás, entonces nosotros hoy les traemos ese mensaje. Un mensaje que no es nuevo, un mensaje que no viene de parte nuestra, un mensaje que viene de parte de Dios y que nos habla precisamente al arrepentimiento. No a los que no le han conocido solamente, sino a los que ya le conocemos y que podemos tener fallas, porque todo mundo pecamos. Pero Dios nos habla al perfeccionamiento, ¿verdad? Que nos arrepentamos y cada día perfeccionamos nuestras vidas. Entonces es cuando dice Juan, ¿verdad? Y dice, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, ¿sí? Esto quiere decir que, o sea, esto lo narra la palabra de Dios porque de esa manera se vestían los profetas, vestían con cuero, ¿verdad? Y Juan Bautista traía un vestido de pelo de camello. Nosotros no estamos vestidos de pelo de camello, sin embargo hablamos palabra profética del Señor, porque ahora nosotros, ¿verdad?, los siervos de Dios, estamos vestidos, ¿verdad?, de la investidura que Dios nos da del poder de lo alto. Así ¿sí? es. La unción del Espíritu Santo. Si, Gloria a Dios. si realmente nos arrepentimos, llegamos a los pies de Jesús, ¿sí? La palabra dice, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. Amén. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. O sea Amén. que Ajá. vamos a apartarnos de lo que son las cosas del mundo, Amén. ¿sí? Amén, amén. La cuestión de las tradiciones. Fíjate que ayer pasó algo así. Un varón, un hermano X. Platicamos la cuestión de los 15 años. 15 años dentro del templo. Yo le digo, hermano, esto no está bien, porque no es bíblico. Pero es algo tan sencillo, dice, porque ahí tenemos la oportunidad de predicarle a sus familiares, ¿verdad? Y fíjate lo que nos dice el libro de Colosenses en el capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén. ¿Qué son los 15 años? Son tradiciones. Así es. Vamos a profundizar de dónde provienen los 15 años, ¿sí? La cuestión de los cananeos, ellos empezaron con estas tradiciones, ¿sí? Era el paso de la niña a la mujer. ¿Y quiénes hacían la transformación de esta niña a la mujer? Sus sacerdotes, ofreciéndoselos al dios Baal. ¿Sí? Y esta tradición ha venido de continuo. Llegó al continente americano. Los empezaron a hacer los aztecas, los mayas y todos estos. ¿Sí? Pero llegaban a esta edad de los 15 años y eran entregadas A Baal. a Baal. Y tenemos que tomar en cuenta y aclarar para aquellos que Sí. no lo saben que Baal significa Dios falso o dioses falsos. Sí. Y que Baal, ¿verdad? Pues es prácticamente el enemigo de nuestras almas, Satanás. Ahora, ¿sí? el significado de presentar y de traerle la hija al sacerdote, al jerarca, al que mandaba a la tribu, ¿sí? Era presentarla ante la sociedad. ¿Y qué es lo que hacen ahora? La presentan ante la sociedad, ¿sí? Como diciendo, aquí está mi hija, a ver quién se apunta, ella está lista. Es que de hecho eso Así también era, así lo hacían sí, también en la lo hacían antigüedad. antes. Llegaba, ¿verdad? Lo Precisamente la preferían, edad varón. de 15 años y ¿qué hacían? Hacían una fiesta, ¿sí? Para decirle precisamente a la sociedad, a los varones, sobre todo a los jóvenes, que
la niña, ¿verdad? Ya pasando a la etapa de mujer, ya estaba preparada para recibir marido. O sea, la estaban ofreciendo. La estaban Pues cuando ofreciendo. alguien hace una celebración de 15 años, está ofreciendo prácticamente a su hija. Así es. ¿Sí? Entonces, no lo hacen, o sea, ellos no lo ven de esa manera porque ven la tradición, ay, qué bonito, el vestido de 15 años y la fiesta y todo eso. Aparte que mucha gente, ¿verdad?, que busca para eso solamente para embriagarse, ¿sí? Muchos de Para ellos hacer sí. abominación a Pero, Jehová. ¿y dentro del templo? Así es. ¿Y No, dentro de no, la pues, iglesia? ¿Cómo es? porque no Así quieren es. renunciar a las viejas costumbres, no quieren renunciar al viejo Eso hombre. es a lo que yo te decía, Exactamente. ¿verdad? Quieren arrepentimiento, pero sin dejar las cuestiones del No mundo. se han arrepentido. En Es- cambio, Santiago 4:4 les llama y les dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, Es las enemistad contra cuestiones de las tradiciones, ¿Sí? ¿sí? son enemistad contra Dios? Amén. ¿Sí? Y dice, y todo aquel que se constituye amigo del mundo, todo aquel que sigue las tradiciones, Se hace enemigo de Dios. se hace enemigo Sí. de Dios. O sea, si alguien, ¿verdad?, que dice que es del pueblo de Dios y quiere seguir participando con esas costumbres, con esas tradiciones, dice la escritura claramente, ¿sí? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, o sea, que quiera hacer eso, que quiere participar, se hace enemigo de Dios, se constituye enemigo de Dios. En ese momento se vuelve enemigo de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, con lo que estamos haciendo. Ese es un llamado a la iglesia, ¿sí? Ya hemos, ¿verdad?, hablado, ¿verdad?, acerca de la oración, que necesitamos tener comunicación con Dios. Tenemos que tener esa comunión estrecha con Dios. Amén. Hablamos de la misericordia porque hay mucha maldad en la iglesia. No hay amor. Realmente no se están dando los frutos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Entonces, ahora Dios viene y nos habla desde el arrepentimiento, y es lo que venimos a hacer, porque es necesario que la iglesia, ¿sí?, y todos los pueblos se arrepientan de su abominación a Jehová, que realmente nos conozcamos, nos reconozcamos, que veamos quiénes somos, cómo estamos delante de Dios. Entonces, después de autoevaluarnos, autoanalizarnos, sin llegar al arrepentimiento, pedirle Cuando- perdón a Dios, ponernos a cuentas. Cuando Juan el Amén, Bautista sí. veía, ¿verdad?, que los sacerdotes de aquel entonces venían hacia él, ¿cómo les ofendía? Hipócritas. Pero Víbora, no dice, era ¿verdad? una ofensa, le está No. hablando la verdad. ¿Cómo Generación de víboras. Generación de víboras. Ah, pero tú no puedes hablar esa palabra hoy en día en la iglesia, hermano, porque la gente se ofende. Sí. Al igual que en aquel entonces, aunque no los ofendas, y se van. Dicen, dura es esta palabra. Sí. Así le decían a Yeshua también, dura es esta palabra, y se comenzaban a ir. Se quedó con 12 nada más. Qué tremendo, gloria a Dios por esos 12, Cuando- ¿verdad? Hombres cuando- valientes. Cuando cuando Pedro le dice, ¿verdad?, Señor, se está yendo la gente, dice, ¿y te quieres ir tú también? Anda, Padre Santo. Dice, ¿y a dónde voy? Si Gloria a solamente Dios. tú tienes palabras de vida. Amén, Amén, gloria a Dios. amén. Así es. Ahora, ¿queremos entrar al reino de los cielos? Solo hay una puerta, Jesucristo. solo hay un camino, solo hay una verdad, Jesucristo, Así es. ¿verdad? Nadie viene al Padre. si Pero no se vienen, permite. pero en el mundo siguen las tradiciones, Pero hay que estar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. así es, Así es. ¿verdad? Ah, Entonces vemos que el arrepentimiento, ¿sí?, nos lleva a creer las buenas nuevas, el Evangelio. Si realmente queremos obtener la salvación, debemos de apartarnos, ¿sí?, de las cuestiones del mundo así es. y de sus tradiciones. Claro. Amén, ¿verdad? así es. Así es. Gloria a Dios. Cuando dice la Escritura, escudriñar es leer y profundiza, ¿verdad? Entérate, porque aquí está todo, ¿sí? Dijo un hombre, la Biblia es un libro obsoleto. Pues para él puede ser un libro obsoleto, ¿verdad? ¿Quién lo usa? El diablo. Amén. Vamos a un corte y regresamos. Para los que nos están viendo a través del Face, ¿sí?, la Biblia no puede ser un libro obsoleto, pues es un libro profético, Amén. Así es. ¿verdad? Es el testamento de tu vida, Desde luego. de mi vida y la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? En el libro de Deuteronomios capítulo 30 dice el Señor, he puesto, Dice la escritura, ¿verdad? Precisamente lo que dice nuestro hermano Jorge, que he puesto delante de ti camino de vida y camino de muerte, la bendición y la maldición. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que
tomar en cuenta, ¿verdad? El camino que vamos a decidir. Dios nos sugiere, ¿verdad? Se escoge pues la vida, o sea, al decir escoge pues la vida, pues escogemos, ¿verdad? La bendición precisamente. Amén. Bendito sea el Señor. Te bendición del Señor Dios, Jesucristo. bendito sea Dios. Es que yo cuando- no sé por qué. Bendito sea Dios. Así, Señor. Pues bien, estamos, ¿verdad? Compartiendo, esperamos que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Este es un tema muy importante que, pues bueno, Dios nos ha atraído, ¿verdad?, a ministrarles. Sí, Gloria a muchas veces se ha dejado hablar acerca del arrepentimiento y es un tema muy importante. Desde ahí se inicia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El arrepentimiento de los pecados es algo muy importante que no puede dejar de compartirse. Ya hay muchas personas, ¿verdad?, que están sirviendo a Dios. Hay muchas congregaciones que han dejado de hablar acerca del arrepentimiento de los pecados, lo cual es muy importante, ¿sí? Porque como decía nuestro hermano Jorge en un principio, nosotros, ¿verdad?, no podemos dejar de hablar del arrepentimiento. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él nos puede hablar acerca de eso, ¿sí? Y desde ahí se inicia precisamente el cambio en nuestras vidas, ¿sí? Ahí podemos alcanzar a la salvación de la vida eterna a través del arrepentimiento de los pecados, ¿sí? Todo mundo, ¿verdad?, comete pecado, pues escrito está también, ¿verdad?, en la bendita palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, que llegará el día en que todos vamos a comparecer delante del trono blanco. Cuando dice todos, dice tanto grandes como pequeños, es decir, adultos y niños, ¿sí? Hay quienes digan tal vez, pero como mis hijos o como mis niños, ¿verdad?, pues muchas veces son condenados también por la maldad, a causa de la maldad de los adultos, ¿verdad?, de los padres, porque dice la palabra, ¿verdad?, en el libro del Éxodo dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice la palabra, dice, de los que me aborrecen. O sea, cuando alguien realmente, ¿verdad?, no está obedeciendo la palabra de Dios, cuando alguien está adorando a otros dioses, dioses falsos, dioses baales, ¿verdad?, imágenes, etcétera, sí, que está cometiendo idolatría, entonces está aborreciendo a Dios, sí, porque Dios dice que Él es fuerte y celoso. O sea, Él no quiere compartir su gloria con nadie, no la comparte con nadie, quiere la adoración solamente para Él. Él es nuestro creador y nosotros en agradecimiento tenemos que alabarle, que bendecirle y glorificar su santo nombre. Y de esa manera, verdad es que nosotros venimos a compartir precisamente semana tras semana, jueves tras jueves, ¿verdad?, los temas que Él pone en nuestro corazón y en nuestros labios para poder bendecir a su pueblo. Entonces, pues estamos aquí, ¿verdad?, y esperamos que esté alimentando su alma este tema, ¿verdad?, su espíritu, ¿sí?, y que nos dé precisamente un arrepentimiento genuino y verdadero y que haya un cambio en nuestra mente y en nuestra vida. Amén, así es. El propósito de Dios al enviar a Jesús fue para salvar, Amén. ¿sí? No había otro propósito, salvar lo que se había perdido. El hombre por sí solo jamás va a obtener la salvación, ni con sus obras, ¿sí?, ni portándose bien. Y lo vemos a través de la Escritura. Cuando dice que vino un hombre a Jesús y le dijo, maestro bueno, Jesús se voltea y le dice, ¿por qué me dice bueno? Bueno solo Dios, Así es. ¿verdad? Y bueno es Dios cuando envía a su Hijo, Sí. ¿verdad? Yo creo que a Dios también le dolió. Es algo importante eso que dices, porque hay quienes dicen, es que yo ayudo, yo hago esto, yo hago lo otro, y bueno, dice, yo soy una persona buena. No, bueno solo es Dios, ¿sí? ¿Sí? O sea, eso no quiere decir que, o garantice, ¿verdad?, que van a estar en el reino de los cielos. Dice que el hombre está hecho para las buenas obras, ¿sí? O sea que ¿qué quiere decir? Que es una obligación de nosotros Hacer las buenas obras. Amén. hacer las buenas obras. Es una obligación, ¿sí? Es parte para lo cual hemos sido creados, Definitivamente. ¿sí? Pero sabemos que la obra de Satanás es contraria a la voluntad de Dios. Por eso dice aquí la Escritura, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. Amén, así es. ¿Verdad? Está diciendo clarito la palabra. Dios, ¿verdad? Continuamos con su programa Poder y ¿Tienes? Misericordia de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Mandamos un saludo a nuestra hermana Jovita
allá en Independencia, junto a su esposo, municipio de Tihuatlán, al hermano Román en Las Cruces. Saludos al hermano Juan Barrón, también allá en Tihuatlán, a toda su familia. Un varón que le encanta la obra de Dios. Amén. ¿Sí? Pues está muy agradecido. Lo tuvimos aquí en los testimonios, ¿verdad? Donde prácticamente los doctores lo habían desechado. ¿Sí? Había sido por un accidente reventado de sus órganos, de su estómago, sus costillas, ¿verdad? Su pierna deshecha, ¿sí? Gracias damos porque Dios es misericordioso y ha estado con él. Y le ha dado a saber, le ha dado el entendimiento de que él tiene que trabajar la obra. Amén, gloria a ¿Verdad? Dios. Porque para eso hemos sido llamados, ¿sí? Tenemos un propósito en Cristo Jesús. Claro, cuando Dios nos da una nueva oportunidad es para glorificarle, ¿verdad? Para trabajar en su viña, para exaltarle de alguna de otra manera, ¿verdad? Con nuestros actos, ¿sí? Y estar siempre agradecidos con Dios. Pues sí, pues también mandamos un saludo, ¿verdad? A mi hermano que nos escucha. Sí, no lo sabía, pero la semana pasada me enteré que nos está escuchando, nos está siguiendo, ¿verdad? Amén. Semana a semana, mi hermano Gilberto Espinosa Hernández. Gibi le decimos en la familia, saludos hermano, sabes que te amamos mucho y que te deseamos que Dios te siga bendiciendo, que te guarde y que te sigas afirmando. Gloria al Señor. Y pues retomando, ¿verdad? Nuestro tema, ¿verdad? Que es el del arrepentimiento, gloria a Dios. Hacemos, ¿verdad? Énfasis en esto. El pueblo de Israel en la antigüedad, cuando ellos se arrepentían, ¿sí? A veces lo hacían incluso de manera colectiva y hacían ayunos colectivos, ¿sí? Cuando una persona se arrepentía, se hacían el ayuno y se vestían de cilicio. O sea, es el traje tradicional que en el pueblo de Israel llevan cuando presentan luto, ¿sí? Se vestían de cilicio y se ponían, ¿verdad? Cenizas sobre su cabeza. ¿Para qué? También lo hacían para la expiación, que la expiación es el perdón de los pecados, presentando un sacrificio, ¿verdad? Presentaban el palomino, presentaban el becerro, presentaban, ¿verdad? Algún animal, ¿verdad? En sacrificio para la expiación de sus pecados. Entonces, hay un arrepentimiento, ¿sí? Posteriormente llegan los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él dice, ¿verdad? Pues que ya no habría sacrificio, porque Él se iba a dar, en sacrificio precisamente, ¿verdad? Por todos nosotros. De ahí sabemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del Amén, mundo. gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos al arrepentimiento, ¿verdad? Tiene que haber una reorientación en nuestra vida. Así es. Tiene que haber, ¿verdad? Una redirección en nuestro camino, como dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Dice, enderezad vuestras sendas. Tenemos que enderezar nuestros caminos, ¿sí? Hay un dicho en el mundo, ¿sí? Que dice que árbol torcido jamás su tronco endereza. Obviamente es del mundo, gobernado por el diablo. Así y la es. gente lo cree cuando dice, es que ya no va a cambiar, mira, árbol torcido jamás su tronco endereza. Pero dice la Escritura, ¿verdad? Que si nosotros, ¿verdad? Confiamos plenamente en el Señor, dice que Él enderezará nuestras sendas. O sea, Amén. para Él Amén. no hay nada Sí, sí. imposible. Amén. Cuando nosotros nos Gloria a ponemos en la Dios. mano de Dios, por muy torcido y retorcido y de todas las ramas, ¿verdad? Esté el árbol, Dios lo endereza. Porque Alabanza Dios todo lo a hace Cristo, perfecto. aleluya. Amén. ¿Sí? Y si ve que está muy torcido, pues lo quebranta, lo rompe y lo vuelve a hacer nuevo, porque pues Amén. para Él, ¿verdad? Gloria a Dios. No hay imposible si lo hace de una mejor manera, Así gloria al es, Señor. amén. Siempre perfeccionando todo. Y de esa misma manera como caminaba Juan el Bautista cuando inicia su ministerio nuestro Señor Jesucristo, decía mi hermano Jorge hace un momento, ¿verdad? Él también hablaba acerca de eso. Cuando Jesús comienza el ministerio, dice, ¿verdad? Dice, arrepentíos y convertíos, ¿sí? Sí, arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea, arrepiéntanse, o sea, ya llegué, ¿verdad? Dice, yo soy el rey, quieren formar parte de mi reino, tienen que arrepentirse porque nada corrompible podrá entrar en el reino de Dios. Amén. Pero vemos esto, ¿verdad? ¿A quién le predicaba? ¿Cómo comienza el ministerio de Yeshua? Dice que él estaba en Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. O sea, eran pecadores, ¿sí? Y dice en el verso 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, ¿sí? Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea, Jesús fue y se metió en medio de donde estaba una gran multitud de pecadores. Era ciudad de pecadores, había mucha abominación, había mucha maldad. Por eso dice que la luz resplandeció en las tinieblas. Así es. ¿Sí? Y lo que mucha gente luego no quiere predicar, tiene miedo predicarle a los pecadores porque dice que se les va a vaciar la iglesia. ¿Sí? Lo que no quieren es que se les vacíen los bolsillos. Así es. Eso Ladrones. es exactamente. ¿Sí?
Pero bueno, o sea, nosotros tenemos, ¿verdad?, que dar la palabra como es, como Dios nos está demandando, porque de gracia recibimos y de gracia damos. O sea, nosotros no vamos a decir, bueno, yo voy a ir a tal lugar, ¿cuántas almas tienes en tu iglesia, varón? Para ver si me conviene ir, a ver cuánto me voy a llevar de ofrenda. Eso hacen los ladrones, hijos del diablo, ¿verdad?, que se han desviado del camino. Sí, porque Sí. aquí no hay dos, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y no es dura palabra, es lo que está escrito. Así ¿sí? es. Amén, Porque así tenemos es. que hablar la verdad. Estamos haciendo un llamado al arrepentimiento. Si yo soy un ladrón, tengo que aceptar que soy un ladrón. Si soy un hipócrita, tengo que aceptar que soy un hipócrita. Si soy un fornicario, tengo que aceptar que soy un fornicario. Pedirle perdón a Dios y pedirle la fortaleza, ¿verdad?, la dirección del Espíritu Santo, hacer el ayuno para que sea limpio, purificado, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Poderme en esa comunión del Señor a través de la lectura, de la oración, del ayuno, de hacerle cánticos, de congregarme y obedecer a la palabra, no poco a poco, sino lo que Dios está diciendo, ¿verdad?, en su palabra, porque ya los tiempos están vencidos. Amén. Amén. Ya no da Amén, tiempo de que lo así hagan es. poco a poco. Eso es el diablo. Eso, Eso lo dice el diablo. Ay, es que es poco a poco. Ay, el hermano me está exhortando muy duro. No hay nada duro. Simplemente hablamos lo que está escrito, ¿sí? Porque no podemos predicar otra palabra más que lo que Dios dice, ¿verdad? Ya no hay Y a eso tiempo. hemos sido El Señor llamados. ya viene. Porque dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? Dice que también fue llamado lo mismo, dice, a predicar la palabra de Dios. Tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Y no dice que otra palabra, no dice que un evangelio adulterado. Si nosotros somos llamados a predicar el evangelio, es un evangelio, ¿verdad?, basado en el amor, el perdón y la misericordia. Entonces, ¿por qué, tal vez digan, por qué nos hablan tan duro? No es duro. Es que a veces no hay amor en nosotros. ¿Sí? Cierto. No hay perdón. No perdonamos ni aprendemos a perdonar, aún estando en el evangelio. Dejamos que las almas lleguen a nuestro templo Ni hay como misericordia. quieran. Así es. Y si se Sí. van, que se vayan. Y ya no hay personas, ¿verdad?, que vayan y que busquen al hermano. Es una Buscan al carrera. hermano cuando tiene poder económico. Ahí se sí, oye, hermano, ¿por qué no ha ido? ¿Sí? Por ahí hay un varón que es pastor, ¿verdad?, que le decía a un hermano, oye hermano, ¿por qué qué te ha pasado? ¿Por qué le estás fallando a Dios? No has diezmado. O sea, se acaba de casar, pues había tenido gastos, ¿verdad? Y ni siquiera le preguntó, oye hermano, ¿cómo has estado? ¿Te hace falta algo? ¿Tienes alguna tribulación? ¿Estás enfermo? Vamos a orar los hermanos por ti. Algo así, ¿no? Que se vea el amor. No, ¿por qué le has fallado a Dios? No has diezmado. Qué tremendo. Dios nos levantó como pastores, no como cobradores, por favor. ¿Sí? Como aquel pastor que iba a recoger el diezmo a las casas. Amén, así es. Es de por ahí de la división de Oriente. Exactamente. Pero pues Híjole, en la qué viña hay de todo. bárbaros. En Claro la viña que del sí. Señor hay de todo. Ya será el Señor quien se encargue de separar, ¿verdad?, el trigo de la cizaña. Así Sí, es. así Digo es. el Señor, ¿verdad? Y algo cierto. Es necesario, dice, que crezcan juntos. Amén. ¿Sí? Pero el Señor es el que va a escoger. Así es. ¿Verdad? El que va a decir, vengan para acá, benditos de mi Padre, los Amén, llama. gloria a Dios. ¿Sí? Sí, y fíjate, perdón hermano, Hechos 3:19 nos habla acerca de eso. Y hace rato algo comentaste del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Dice Hechos 3:19, arrepentidos Y convertidos. para que vuestros pecados sean perdonados. O sea, si no me arrepiento y no me convierto, porque me puedo arrepentir pero seguir en lo mismo, en el fango, en el lodo. Sí. Pero si no me convierto a Cristo Jesús, mis pecados no son perdonados. O sea, hermanos, por favor, no nos engañemos. Ya basta de engañarse. O sea, si no te arrepientes, si no te conviertes, tus pecados no son perdonados. Sí, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice Hechos 3:19. ¿Sí? ¿Quién no quiere las bendiciones? ¿Quién no quiere tiempos de refrigerio? ¿Quién no quiere tiempos de paz? ¿Quién no quiere tiempos de amor? Todos. ¿Quién no quiere tiempos de armonía? Todos, pero arrepiéntete, por favor. Ya arrepiéntete. Dios te está hablando con amor todavía. Amén. Es necesario Amén, arrepentirse. así es. Sí, Amén, en el gloria libro a de Dios. Romanos capítulo 3, en el verso 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. ¿Sobre cuántos está hablando la palabra? todos. 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 Aquí no hay excepción. No hay De que escogidos. Tú sí, tú no, tú sí, no, no. No hay el que tenga más unción que otro. No. Ni el más grande que otro. El grande se llama Yeshua. Amén. Amén, gloria a Dios. Aquí Amén. dice, por cuanto todos pecaron. Luego nos quieren tomar en poco, ¿verdad? Algunos hermanos. Es que estás muy joven en el evangelio. ¿Cómo me vas a venir tú a enseñar, no? Pues yo no te enseño, o sea, aquí está escrito, o sea, Así, nada más te recuerdo lo que tú ya sabes para que la apliques en tu vida. así es. Sí. Sí. Así es. Pero volvemos al punto de que se arrepintieron y volvieron. ¿Verdad? ¿Qué sucede aquí? El profeta Isaías dice que llamarían a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ujú. ¿Sí? Es que no es malo. Y muchos todavía siguen predicando. Dios quiere tu corazón. Jehová reprenda al diablo. Mentiras del diablo. Amén. ¿Sí? Así es. Dice que
Satanás se viste como ángel de luz. Son prédicas para evitar el temor de Dios, para que la gente se aparte del Señor. Eso es lo que están consiguiendo. Y aún creen que están sirviendo al Dios vivo, pero eso no es verdad. No es Están sirviendo verdad. al diablo. Así es. Pues hemos platicado por las cuestiones de los centros sociales cristianos. ¿Sí? Centros sociales donde vas y no pasa nada. Pura algarabía. Dios es amor, ¿verdad? Y oran y piden bendición de Dios, ¿sí? Y Dios les bendice. Pero eso Por no su quiere, misericordia. pero eso no quiere decir que dentro de la bendición que están recibiendo están obteniendo la salvación. No, De ninguna manera. no, porque es algo diferente, ¿sí? El arrepentimiento, si te apartas del pecado, vas buscando la salvación. Te Amén. estás preparando para la salvación. Pero si te arrepientes de lo que hiciste, pero no dejas el pecado, entonces no hay arrepentimiento. Es un arrepentimiento, como dijiste, sin convicción. Así es. ¿Sí? Entonces, debemos de tener cuidado, ¿verdad? Pues la palabra que traemos ahorita es arrepentirse para salvación, Así es. Sí, amén. para que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no sea en vano, no sea en Amén, vano, amén. ¿sí? Que sea para lo cual Dios lo envió, Definitivamente. para salvar lo que se había perdido, Amén. Así es. por cuanto todos pecaron, dice la Y Escritura. fueron destituidos de la gloria de Dios. Y fueron destituidos. Así es. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que a través del arrepentimiento Jesús nos vuelve a presentar ante el Padre. Justos. Como Sí, porque justos. dice que somos lavados, justificados y santificados. O sea, nos presenta limpios, nos presenta justos y nos presenta santos. O sea, apartados ya del pecado para Dios, para servir a Dios, para rendirse a Dios, para alabar a Dios. ¿Sí? Y es ahí algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Amigo que nos escuchas, familiar, ¿verdad? Hermano en Cristo, cuando alguien viene y te predica, ¿sí? Te da una predicación motivacional que te emociona y gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y te dice que tú eres el campeón, o sea, te están dando como que Cuidado. cursos, ¿verdad? De superación personal, de liderazgo. Eso no Cuidado. sirve, ¿eh? Eso no sirve, o sea, para la vida cristiana no, para la vida en el mundo sí, o sea, supérate si quieres en el trabajo, lo que sea, pero en la vida en Cristo eso no sirve de nada. Porque el evangelio no es de emociones, es de convicciones. La fe es la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Y la certeza de lo que se espera. No lo puedo ver, no sé dónde está, pero sé por fe, ¿verdad? Que la creencia que tengo en Cristo, en un Cristo de poder, en que voy a recibir las cosas, ¿sí? Dice el proverbio, no lo digo yo, dice el proverbio en el 28, ¿sí? Versículo 14, versículo 13, perdón, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados, el que diga que no está en pecado, el que diga que no hace nada malo, no va a prosperar, ni va a poder heredar el reino de Dios. No nos engañemos, no os engañéis más. Sobre todo a los siervos, no os engañéis. El que encubre sus pecados, no prosperará, ¿sí? Y hablamos de la prosperación, ¿verdad? Espiritual, no de la terrenal. Esa no importa, porque eso se corrompe y eso se pierde, ¿sí? Eso se apolilla. Hablamos de la prosperidad, ¿verdad? De nuestra alma para alcanzar la salvación y la vida eterna, ¿sí? Proverbio 28:13, perdón, para que por ahí le apuntes y luego le busques, ¿sí? El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa. El que reconoce su pecado, ¿verdad? El que los confiesa, dice, y se aparta alcanzará misericordia. No solamente es necesario confesarlo, sino apartarse. O sea, ya lo hice, lo reconozco, me arrepiento y me aparto para alcanzar misericordia de Dios. La misericordia es compasión. Dios va a tener compasión de mí, de mi alma, ¿verdad? De mi vida, de mi ser. Entonces me dará otra oportunidad para seguir caminando, ¿verdad? Tomado de la diestra de la justicia del Señor. Así es. Y poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Sí. No hay otra manera, solamente eso. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios sabía que éramos pecadores. Sí. Y aún sabiendo, entregó a su Hijo, ¿verdad? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Alabado sea Cristo, así es. ¿En hermano. quién nos encubrimos? En Cristo Jesús. ¿Sí? No es en nadie más, ni en santos, ni en vírgenes, ni en muerte. No, en Cristo Jesús, Sí, amén, así. el que murió. Sí, y esto no es que estemos atacando a alguna religión, porque no venimos a hablar de religiones, No. sino de Jesucristo. La Sí, palabra. cuando nosotros decimos algo, todo está basado, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y quien quiera, ¿verdad?, puede realmente, ¿verdad?, buscarlo, ¿verdad?, en su escritura, ¿sí? No importa la versión que sea, porque el mensaje es el mismo, ¿sí? Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que hablar siempre a la luz de la palabra, porque debe haber un fundamento, ¿sí? Y el fundamento, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Amén. Así que no hay ley más grande que la de En el nuestro libro Señor. de los Hechos, en el capítulo 4, en el verso 12, dice: en ningún otro hay salvación, Amén. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, Amén. y habla de nuestro Señor Jesucristo y precisamente no hay salvación en nadie más que en el Cristo de la gloria. Amén. Vamos a un corte y regresamos. Amén, así es. Gloria a Dios. ¿Sí? En ningún otro hay salvación, ni en la Virgen María, ni en el San Judas tan feo, ni en la muerte. Así es. Y fíjate que es muy importante esto, porque el enemigo cubre nuestros ojos con un velo, nos confunde, nos duerme, ¿sí? Hace algún tiempo, años atrás, yo era adorador de la muerte, y no era un simple adorador, yo trabajaba con la muerte, estaba lleno de abominación a Jehová, practicaba la brujería, la hechicería, ¿verdad? La santería, era un completo idólatra y rendía culto a ese demonio, sí, a la muerte, que de santísima no tiene nada, es la muertísima, ¿verdad? De santa nada tiene, es un demonio, el cual, ¿verdad? Pues yo luego hablaba con ese demonio, se me sentaba, perdón, en la cama en las noches y constantemente hablaba con ese demonio, ¿sí? Entonces, el diablo, ¿verdad? Tiene el poder que le delega el hombre. Como yo creía en esos demonios, pues le otorgaba poder al demonio y por eso es que el demonio se presentaba delante de mí. Pero gracias a Dios que tuvo misericordia de mi alma, que me permitió conocerle, que me permitió, ¿verdad?, ahora servirle. Él fue el que me salvó, ¿verdad?, de la muerte, ¿sí? Porque pues estuve a punto de morir, ¿verdad? Atentaron en contra de mi vida. No solamente me libre de la muerte, sino que me permite tener una nueva vida en Cristo Jesús, una vida plena, aleluya. Y es que ahora, ¿verdad?, le conocemos y comenzamos a ministrar porque Él me ha llamado para servir, al igual que aquí al siervo de Dios. Él nos llama para servirle y servirle con un corazón dispuesto, ¿sí? A lo mejor mucha gente luego comienza a decir: es que este varón es muy duro, habla muy fuerte. No. Simplemente que estoy agradecido con Dios y trato de hacer las cosas de la mejor manera posible, aunque sé que tengo muchas fallas, lo sé y lo reconozco. Sé que tengo fallas, ¿verdad? Sé que, pues, al igual, ¿verdad?, como todos ustedes, como todos nosotros, ¿verdad?, pues cometemos pecado, pero seguimos buscando de Dios, ¿sí? Y trato de hacerlo lo mejor manera posible, porque escrito está también, dice que el que mucho se le perdona, pues mucho le agradece al Señor. Y la verdad yo estoy muy agradecido con Dios, me ha perdonado mucho. Estuve también en la logia gnóstica, ¿sí? Eso de la masonería, o sea, todo eso es pecado, es abominación a Jehová. Para aquellos amigos, ¿verdad?, que siguen practicando, tengo muchos amigos que están dentro de la masonería y es pecado, es abominación a Jehová, ¿sí? Entonces nosotros pues tenemos que ser libres, ¿sí? Libres por el poder de lo alto, libres a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a romper cadenas, ataduras, maldiciones. Hay maldiciones generacionales también, ¿sí? Dentro de las familias, y Él es el que viene a romper maldiciones. Y cuando alguien, por ejemplo, tiene problemas de alcoholismo, así generación tras generación, entonces llegamos a romper eso cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Cuando hay personas, ¿verdad?, que también, por ejemplo, en el caso de las mujeres también, que luego son abandonadas, y así siempre hay una maldición generacional. Nosotros tenemos que quebrantar todo eso. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Hay muchas maldiciones generacionales, ¿sí?
que se van siguiendo de generación en generación. Entonces, la persona que llega, ¿verdad?, a romper con todo eso, gloria a Dios, porque es grandemente bendecida, ¿sí? Y es donde nosotros tenemos que tener ese entendimiento. A veces nos aferramos, no, es que eso no puede ser posible, pues yo le pido a la muertecita, que a la niña blanca, que no sé qué, pura mentira del diablo, ni niña, ni muertecita, ni nada, es un demonio, ¿sí? Entonces, no tengan miedo, porque hay gente que dice, no, es que la muerte es muy vengativa, ¿cómo la voy a tirar? ¿Cómo me voy a deshacer de ella? ¿Va a pasar algo a mí y mi familia? Lo que te está pasando es que te está estorbando para que no progreses en tu alma, ¿sí? Y en tu vida cotidiana, porque lo único que hace es traer maldición a tu vida. Amén. ¿Sí? Entonces yo recibo la palabra y la tiro y la rompo todo, lo quemo en el nombre de Yeshua. Y somos libres y ahora pues aquí estamos sirviendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque estamos arrepentidos y seguimos trabajando en esa transformación, permitiendo a Dios que nos transforme, porque el cambio real lo hace el Señor a través de su Santo Espíritu. Pues continuamos, gloria a Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Pues damos gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad? El arrepentimiento es el primer paso para acercarse a Dios. Amén. ¿Sí? No hay otra manera, ¿verdad? Si Dios, siendo Dios, conoce el corazón y conoce las mentes, Él sabe realmente quién está arrepentido. Amén. ¿Sí? Amén, así es. Él conoce y Él sabe quién va a seguir buscándole. ¿Sí? Si nosotros nos apartamos después de haberle conocido, venimos a ser como esa frase de la Escritura que dice del perro, ¿verdad? ¿Sí? Vomita, se retira Y vuelve a su vómito. y regresa a su vómito, Como la puerca lavada que vuelve al cielo. como la puerca Al lavada. lodo. ¿Sí? Amigo que me escuchas, hermano, hermana en Cristo Jesús, ciertamente puede ser una palabra dura, pero es una palabra De amor. de amor, Ujú. de advertencia Así es. para salvación. Amén, así No es otro propósito el traerte el mensaje de la Escritura. ¿Sí? No es incomodarlos, no es criticarlos, no es juzgarlos, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que no debemos juzgar, No. pero dice que el espiritual, ¿verdad?, cuando nosotros somos espirituales, no porque creamos que somos muy espirituales, sino porque estamos viviendo, ¿verdad?, la vida en Cristo. Amén. ¿Sí? Cuando alguien comienza, ¿verdad?, una vida espiritual, es decir, una comunión con Dios, dice que sí puedes juzgar, pero para edificar, no para condenar. Nosotros no condenamos, no vamos a decir, ¿verdad?, que ya está, que ya tienen ganado el infierno. O sea, no, de ninguna manera. Aún hay oportunidad, hay esperanza, gloria a Dios. La esperanza es Cristo Jesús, para que se arrepientan, ¿verdad?, que procedan al arrepentimiento, gloria a Dios, y se vuelvan a Él de todo corazón. Porque dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, muchos tienen por tardanza la promesa del Señor, mas Él es paciente para con todos vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Sí? O sea, Amén. Dios no quiere Sí. que nos perdamos en el agua que arde con fuego y azufre. Por eso nos sigue dando la oportunidad de arrepentirnos, de buscar de Él con un corazón dispuesto. Ahora, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Es muy importante señalarlo. De la fornicación, del adulterio, de la mentira, del chisme, de la cizaña, ¿verdad? De pleitos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías, ¿sí? Etcétera. De las drogas, todo aquello, ¿verdad?, que sabemos que es malo, porque la misma naturaleza nos enseña que es malo, de eso tenemos que arrepentirnos. Así es. Ponernos a cuentas con Dios, dejar todo aquello y vivir una vida plena en Cristo Jesús. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en Cristo, nos damos cuenta que no necesitamos de nada aquello, de ningún estímulo, de ninguna droga, ¿verdad?, para ser felices. Entonces, cuando la persona, ¿verdad?, que aún lo sigue haciendo, cuando lo llegue a dejar, se va a dar cuenta que estando en Cristo no le hace falta nada, porque escrito está también, y Dios no miente. Dice que el que está en Cristo está completo, lo tiene todo, aleluya. Así es. Dice así la palabra. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Amén. ¿Qué sucede? Que Satanás ha trabajado. Sí. Encubre el Sí. evangelio. Ha encubierto el entendimiento de los hermanos, de las hermanas, y han permitido el libertinaje, ¿sí?, dentro
de las iglesias, Definitivamente. dentro de los templos, ¿verdad? Y permiten que vengan como vengan. El caso para ellos es enriquecerse, Las ganancias deshonestas. las ganancias. Porque escrito está deshonestas. que muchos tomarían como fuente de ganancia la piedad. Sí, Sí, qué Así tremendo. es. ¿Eh? La palabra se cumple, Dios no Sí. miente. Él ya sabía que iba a haber ladrones dentro de su iglesia. así es. Sí, Que muchos iban a anunciar el evangelio torcido, Para tergiversado. Ya no Para están ganar. anunciando Cristo. No. Porque cuando lo cambian, ya no es Cristo. El evangelio es una enseñanza, es una doctrina. ¿Sí? Esa enseñanza es una palabra. La palabra, dice la Biblia en el Evangelio, ¿verdad? Según San Juan 1:1, la palabra es Cristo Jesús, el verbo encarnado. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando alguien está compartiendo un evangelio adulterado, una palabra cambiada, ya no está predicando a Cristo. Aunque diga y hable de Cristo, ya no predica a Cristo porque Cristo es inmutable. Dios es inmutable, no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, ya no puede decir Así alguien, es su ¿verdad?, que está palabra. predicando a Cristo si ya le cambió lo que no le gustaba. Así es su ¿Sí? palabra. No sé que se vayan a ofender los hermanitos, ¿verdad? La palabra no cambia. No, jamás. Sí. Porque El no que cambia. cambia es el Espíritu Santo a nuestras vidas. Sí, Él nos cambia a nosotros. Es, Aleluya. es el que nos transforma. Así ¿verdad? es, hermano. Pero Amén, ¿cuándo gloria nos a Dios. transforma? Cuando nosotros tenemos realmente el arrepentimiento, ¿sí? Y Dios pone la necesidad de buscarle. No sé si te ha pasado a ti que tienes esa ansiedad por orar, Amén. ¿sí? ¿Por qué? Porque es la necesidad del Espíritu en la comunión con el Padre. Amén. Amén, Y así cuando no es. lo haces, ¿qué es lo Con que pasa? Jesús. Cuando no lo llegas a hacer, te sientes mal. ¿Te sientes No mal? oré, no he orado, Señor, perdóname, Padre, dame la oportunidad. O sea, nos arrepentimos. Sí, Pero nos arrepentimos porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que redarguye. O así sea, te es. señala, hey, esto no lo estás haciendo bien. Redarguye, corrige y rectifica. Amén. ¿Sí? Amén, así Entonces, es. cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, cuando ya lo recibió, ¿verdad? Y comete pecado, nunca va a cometer el pecado, ¿verdad?, tan a gusto. Porque ahí está el Espíritu Santo redarguyendo. Así es. ¿Sí? Entonces nos Gloria a señala, Dios. ¿sí? Nos acusa, ¿verdad? Oye, esto no está bien, y dices que eres pastor, Víctor, corrígete. Sí, está bien, Señor, perdóname. ¿Sí? Así es. Porque Él nos ama en gran manera, entonces nos da esa oportunidad de corregir, nos llama la atención como a sus niños, porque dice la Biblia que somos sus criaturas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aunque alguien se sienta muy maduro y con mucha unción y con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, siempre va a ser una criatura para el Señor. Amén, así es. Gloria a Dios. Sí. Aquí no hay grandes, el grande es Yeshua. Amén, Aleluya, así amén. es. Pues nosotros debemos de sujetarnos a la palabra. Como dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, y respondiendo Pedro y los discípulos, dijeron, es necesario obedecer a Dios. Amén. ¿Y cómo vamos a obedecer a Dios? A través de la Escritura. Amén. Ahí está el manual de Amén, vida. amén. ¿verdad? Amén, así Hay que seguir lo que marca el reglamento nada más. Así es. No, nada de Dice, que esta palabra no me gusta. obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Sí? Así es, hermano. Fíjate que hace días, sí, ya vamos a concluir. Hace algunos días Dios me hablaba y me recordaba una palabra que había dado hace tiempo. Y me decía, mira, voltea. En la mañana yo iba para mi trabajo. Y me voy a decir, voltea. Y pues no hay nada. Y me dice, ¿dónde está mi pueblo? Dice, porque mi pueblo se debe diferenciar uno entre 10,000. Y así está escrito en la Biblia. Sí. Sí, entonces a veces el pueblo se supone que fuimos apartados para ser santos. Sí. Fuimos apartados entre los pueblos y nos confundimos con el resto de los pueblos porque no hay una muestra de que realmente seamos hijos de Dios. Porque nuestra vestimenta puede ser igual que la de todos los pueblos y tenemos que vestir de una manera especial. Aunque Amén. muchos dicen, es que la vestimenta no te va a hacer salvo. No nos va a hacer salvo. Pero cuando alguien es convertido a Cristo, obedece. Así Amén. Y es. tenemos nosotros que caminar en obediencia. Y nosotros no podemos estar predicando de que Dios solamente quiere el corazón. Mira, vístete como tú quieras. No. Eso no podemos hacerlo. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que decirle al pueblo que tiene que aprender a vestirse como pueblo de Dios. Como un pueblo santo. Apartado del mundo. ¿Sí? Sí. Y aquellos que no lo están, pues aún están a tiempo de arrepentirse y de volverse a Cristo con todo su corazón. El campo de batalla está aquí en la mente, Amén. ¿verdad? Así es. Y el diablo habla a la mente. ¿Sí? El diablo dice, no es malo. Como cuando a mí me decía, arrójate a las llantas del tráiler. Vas a sentir que te da vueltas y se acabó el problema. Y el problema es ahí que ya es muerto, ya no te da tiempo de arrepentirte. No, pues ya no.
Y los homicidas, dice la Biblia, que no heredarán el reino de Dios. Vamos a un corte y Gloria al regresamos. Señor. Amén, así es. ¿Cierto? Pues ciertamente el enemigo juega con nuestra mente, ¿verdad? Está el campo de batalla, está atacando. Hay gente que cree esas mentiras. Sí. Mentiras que muchas veces se dicen desde el púlpito. Qué tremendo cuando el siervo de Dios o la sierva se deja manejar por Satanás, por el diablo, ¿verdad? Sí, ese padre de mentira, el chancla, se dice, no, tú diles al pueblo que eso no es malo. Que pueden andar como quieran. Sí, que se vistan como quieran, que yo solamente quiero el corazón. Y cuando vemos a la palabra, ah, caray, un corazón perverso, un corazón lleno de maldad, dice Jehová. ¿De quién lo escudriñará? Yo, Jehová, que escudriño los pensamientos y pruebo los corazones. No, no, Dios no quiere eso. Sí, y seguimos, ¿verdad? Eso dice en Jeremías 17. Y seguimos escudriñando la escritura y vemos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, ¿verdad? Cuando dice el Señor, dice que Él quiere, ¿verdad? En el versículo 23, Él quiere todo nuestro ser irreprensible para la venida del Señor. Dice cuerpo, alma y espíritu. Ah, caray. Si aquí dice mi Señor en la palabra, en la Biblia, que Él quiere todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu irreprensible para la venida del Señor, esto quiere decir que lo que me dijo el varón o la varona que está ahí en el púlpito diciendo que Dios solamente quiere mi corazón es mentira. Es mentira. Porque todo lo que yo predico tiene que estar soportado, fundamentado en la palabra de Dios. Si Dios no habla aquí en la palabra y dice a una persona, es que me dijo el Señor. No, el Señor no le dijo nada. Sí le dijo a lo mejor su Señor, el diablo, Satanás. No mi Señor, el Dios vivo y verdadero. Sí, habló su Señor. El mío no. El mío ya habló. Y aquí está la palabra. Y me dice lo que tengo que hacer, cómo tengo que regirme para alcanzar la salvación. Porque Jesús dijo, ¿verdad? En Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Pues vamos a seguir buscando. Voy a seguir. Ya busqué aquí. Bueno, otra vez. Escudriñar es buscar y rebuscar. Ya vi este evangelio, lo tengo que volver a leer, lo tengo que volver a buscar. ¿Por qué dice? Porque en ella, en la escritura, se alcanzará la vida eterna. Y ella, en la escritura, va a dar testimonio de mí. O sea, la Biblia nos va a dar testimonio, nos va a hablar de Dios, nos va a hablar de Jesús. ¿Sí? Nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos, cuáles son nuestros errores que tenemos que corregir, cuáles son nuestros aciertos para seguir hacia adelante. Porque escrito está que el que esté limpio, límpiese más. Hay que seguir lavando la ropa para que sea blanca y resplandeciente. Y el que esté sucio, bueno, entonces haga como la puerca, ¿verdad? Vuelvas al cielo y sigas haciendo, ¿verdad?, cochinadas, pero no alcanzará la vida eterna. ¿Sí? Pero aún estamos a tiempo de arrepentirnos. Gloria a Cristo. Gloria a Dios, así es. Siento que algunas iglesias me van a cerrar la puerta. Aleluya. Ay, santo Dios. Pero mientras esté la puerta abierta al Altísimo, gloria a Dios. Sí. Pues gloria a Cristo Jesús. Damos gloria a Dios y damos gracias por este mensaje. No es un mensaje nuevo. Es un mensaje en el cual debemos, es así, arrepentidos y convertidos. Sí, amén, así ¿Verdad? Debemos de empezar a caminar conforme a la palabra. Así es, hermano. Y ahorita que estábamos en el receso decías algo cierto y es algo bíblico. ¿Sí? El que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Deleítese. ¿Sí? Que se deleite, digo, pues si se va a ir con el chanclas, pues que lo disfrute. Claro, Dice, ¿verdad? ay, Pero Padre recordemos que la condenación no es por 1 año ni 100 años. No es eterno. Es por la eternidad. Y así lo dice la Escritura. Que se deleite ¿Sí? en su carne aquí, porque allá va a ser un tormento eterno. Y va a ser más fuerte porque conoció la palabra. Amén. Así es. Porque tuvo el tiempo para rectificar. Como está escrito, no podrá decir, no hubo profeta que no me lo haya dicho. Amén. Amén, sí. Así Dios es. habla. Si realmente queremos la salvación y estar en el reino que Dios ofrece a través del sacrificio de su Hijo amado, sujetémonos a la palabra. Obedezcamos la palabra. He puesto delante de ti, dice la Escritura, la vida y la muerte. Amén. Y como Dios sabe que nosotros no sabemos escoger, Él nos recomienda, escoge la vida. Viene pues Jesús y también dice, hay 2 caminos, uno ancho y uno angosto. Y lo mismo a la sugerencia, porque es el mismo Dios. ¿Sí? Escoge el camino angosto. Escoge el camino estrecho. ¿Sí? Gloria a Dios. Amigos que nos escuchan, hermanos en Cristo Jesús,
Quizá esta palabra haya sido un poco dura, pero damos gloria a Dios porque es para rectificar. Si realmente queremos la salvación, sí, sujetémonos a la palabra. Amén. La Gloria a palabra Dios. es vida, la palabra es real. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo. Pues sí, esperamos, ¿verdad?, que sigan sintonizándonos y que nos sigan viendo, ¿verdad?, a través de la cuenta de Facebook. Y pues que Dios les bendiga abundantemente. Decía el hermano Jorge, se me hace que por ahí me van a cerrar las puertas de algunas iglesias. Digo, mi hermano, mientras no sea cerrada la puerta del cielo para ti, todo es bendición. Aleluya. Porque nosotros servimos a un Dios vivo. Y la puerta al cielo es Yeshua. Aleluya. Amén. También estamos en el internet. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos presentamos? Estamos Poder. en Poder y Misericordia de Dios. Tenemos el canal, sí, de Ministerio Evangelístico Profético y Misionero Aposento Alto en YouTube. Sí, ahí nos pueden seguir. Nos vemos el próximo jueves. Dios les bendiga. Gloria a La Cristo. palabra es dura porque les ama, porque quiere que se arrepientan. Sí. La palabra no es de ellos, es del Señor. Pues no, y no, Me vino ese sentir en el corazón. Ay, Padre Santo. Y más allá con Marisela. Ay, Dios mío, sí. Yo también me quedé así, Padre Santo, pero ni modo.